noches, hermanos, el Señor les bendiga en esta noche de miércoles 9 del 12 del 2020. Esperamos que en esta noche el Señor nos hable. ¿Qué le parece si antes de ir a la palabra que vamos a recibir todos juntos y compartir, me acompaña a hacer una oración para que Dios bendiga todo lo que vamos a aprender? Señor, te damos gracias en esta hora que estamos una vez más delante de tu presencia. Padre, en este momento yo te pido que tú bendigas, Señor amado, cada casa, cada hogar y a cada familia. Queremos agradecerte por esta oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra, de poder recibir tu palabra, de poder tomar, Señor amado, cada cosa que vos nos querés enseñar y hablar. Queremos agradecerte, Padre, porque tu mano nos ha sostenido en todo este tiempo que hemos pasado y lo seguirás haciendo. Señor, en esta hora yo te pido especialmente por los hogares que tú bendigas, Señor. Sujeta todo aquello que pueda traer distracción, problemas, contiendas, Señor amado. Todo lo que quiera venir a traer interrupción de tu palabra en esta noche y que por sobre todas las cosas podamos recibir todo lo que tú tienes para enseñarnos. Te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos que, como siempre, tu sabiduría y tu entendimiento ministren los hogares en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermano, en esta noche vengo a traerle una palabra alentadora, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que significa el miedo, ¿sí? De lo que en este tiempo muchas personas están padeciendo y hemos padecido todos y seguimos padeciendo por esta etapa de pandemia que estamos viviendo, ¿sí? Sabe que la palabra miedo es una palabra muy utilizada. Yo escucho que la gente tiene mucho temor de salir a la calle, temores diferentes de distintas clases, pero quiero hablar específicamente de lo que esta simple palabra puede desatar en nosotros los cristianos y en los que no tienen a Cristo. Y también quiero decirle que sobre toda cosa que nos pueda estar pasando y sobre estos sentimientos de los que vamos a estar hablando en esta noche, tenemos una solución que, como sabemos, es el Señor. Para cada cosa Él nos enseña, tenemos la palabra, tenemos la guía de Él. Y por eso en esta noche rápidamente quiero hablar un poquitito de lo que significa la palabra miedo para poder entrar en tema, ¿sí? Sabe que el miedo es un sentimiento de desconfianza o recelo ante una situación, ante una persona, ante un peligro o algún riesgo, ¿sí? Muchas veces este riesgo es real y otras veces no lo es. Es producto de nuestra mente, ¿sí? La palabra miedo puede tener diferentes intensidades, ¿sí? Una es el temor, por ejemplo, el temor a las alturas, o si sabemos que nos asomamos en un lugar muy alto, por supuesto que nos va a pegar como esa sensación de decir, uy, cuidado, que hay como una cierta sensación de cuidado, de protección, que también es un poco de temor. Después tenemos el recelo, que es cuando ya yo vi ese lugar, ya fui a esa ventana, a ese lugar alto, pongámosle como ejemplo, y ya directamente no me quiero ni asomar, no me acerco a la ventana, porque ya sé lo que puede pasar, ¿sí? Porque ya vi el peligro, es como un recelo. Pero después vienen sentimientos, y por esta causa del miedo, que se desatan de tal manera que son casi irracionales, que es el pánico, el terror y el horror. Y estoy segura que usted, hermano querido, tanto como yo, en este tiempo, ha escuchado mucho de esto de los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, el temor a salir, el temor al COVID, el temor. Pero cuando ya se desmide, cuando ya es tan fuerte, esa proporción del miedo es exagerada, es lo que yo le decía recién. Puede ser real, por una situación real, como por ejemplo personas que, viven una situación de asalto, vivieron una situación de violencia. Es un terror o un pánico que queda real, porque es algo que ha sucedido. Pero ¿qué pasa cuando esto se alberga de tal manera en la mente que crea situaciones que provocan esta misma sensación, pero que no son reales? ¿Sí? El ataque de pánico, el terror y el horror son sinónimos, ¿sí? Todos tienen esa similitud de ser exagerado. Y traen una sensación de peligro y se manifiesta con una pérdida de la seguridad. Por supuesto,
sentimos esa inseguridad y por eso nuestro cuerpo hace ese reflejo de decir, bueno, no quiero ir acá, no quiero ir allá. Nuestra mente empieza a trabajar y se desenfrena. Dice que esto trae actitudes poco racionales, ¿sí? ¿Y cuáles son estas actitudes? Desencadenan estas emociones: depresión, inseguridad, fobias, ansiedad, lo que le decía antes, ataques de pánico, mal humor, llanto repentino, ¿sí? Una de las cosas que usted tiene que saber es que el miedo lo que provoca es una paralización en nuestro sistema nervioso central, ¿sí? No le voy a hablar de la parte de ciencia, pero sí le quiero decir esto. Siempre lo repito. El taller del diablo es la mente. Y él también actúa con estas emociones que se van desencadenando. Algunas, como les dije, son reales por circunstancias y situaciones, otras son creadas en la mente, como por ejemplo los ataques de ansiedad y ataques de pánico. Hacen que uno, antes de que suceda algo, nuestra mente se dispara. Y empezamos a tener esas sensaciones de sofocarnos, de subir al colectivo y nos baja la presión, la mano nos suda, tembla el cuerpo, no sé qué me pasa, no puedo respirar. Todo esto es provocado por esta pequeña palabra, miedo, que lo que hace es paralizarnos, ¿sí? Ahora bien, todo esto trabaja en nuestras emociones y sentimientos a tal punto que comienzo a menguar en la fe. Y usted me viene a decir, ¿pero qué tiene que ver el miedo con...? Sí. Cuando nos pasan estas cosas, ya no tengo la seguridad ni la certeza de que me va a ir bien. Y empiezo a menguar en la fe, ¿sí? Esto sobre todo nos ha pasado, y me ha pasado a mí específicamente, cuando me detectaron hipertiroidismo, muchos hermanos lo saben. Bueno, esta enfermedad, que es de la glándula tiroidea, lo que trae es esto: ansiedad, ataques de pánico, no puedes dormir, sudoración, falta de aire, tienen un montón de síntomas que provocan el miedo, porque es una sensación irracional que no es algo real, no es algo que va a pasar, es algo que la mente se dispara, ¿sí? Por eso usted tiene que tener en claro tanto lo que es real, como puede haberle pasado, no sé, lo que yo le decía ante un asalto o algo esto, como lo que no es real. Para todo se necesita trabajar la fe, porque lo primero que hace es paralizar a la persona. Cuando nosotros a la persona, si es una persona nueva, que la llevamos al Señor, lo primero que tenemos que enseñarle es quién es Cristo, ¿sí? Y para eso necesitamos activar la fe. ¿Y cómo activamos la fe? Lo primero, para combatir el miedo, tengo que trabajar en la activación de la fe. Y ahora le voy a decir por qué, ¿sí? Lo primero es activar la fe. ¿Conoce alguna persona que está trabajando, que está pasando por ataques de pánico? Usted le está hablando del Señor, llévelo enseguida a los pies de Cristo y trabajamos la fe. ¿Cómo? Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, en el versículo del 1 al 3. Hebreos 11, versículos del 1 al 3. Yo ya lo tengo acá marcadito para no perder tiempo. Fíjese lo que dice acá, que es un capítulo conocido de que habla de la fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera. Fíjese la contradicción que tiene con el temor, con el miedo, con el pánico. El pánico es la certeza de que algo malo me va a pasar. La fe es la certeza de algo bueno que ha de venir, aunque no lo vea. Entonces usted enseguida tiene que empezar a activar su fe, empezar rápidamente a trabajar palabra de Dios. ¿Cómo se activa la fe? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Fíjese el contraste que tiene. El temor es el miedo a algo que yo no sé que pueda llegar a pasar. Los ataques de pánico, los ataques de ansiedad provocan esto y paralizan. Pero cuando yo comienzo a activar la fe lo que hace es contrarrestar este temor, este miedo mal enfocado.
Hay un temor bueno, que es el temor que está en Proverbios, que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y la inteligencia apartarse del mal. Ese es el único temor bueno que tenemos que tener, porque teniendo ese temor de saber que hacemos lo malo delante de los ojos de Dios, sabemos que vamos por buen camino. Ahora, cuando tenemos un temor desenfrenado como la depresión, los ataques de pánico, la depresión y todo esto viene por el miedo desenfrenado, por estas emociones que yo les decía, por la pérdida de seguridad. Cuando usted tiene fe, automáticamente tiene la seguridad de que el Señor, sea la situación que sea, Él va a estar con usted. Dice en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra del Señor es la que constituye todas las cosas. Y todo lo que hace Dios es bueno, nunca es malo. Si yo tengo la certeza de quién es el Señor, activo mi fe, leo la palabra, comienzo a trabajar, comienzo a tener seguridad, justamente lo que trae el miedo, el contraste, pérdida de la seguridad. Pero cuando yo activo mi fe, comienzo a tener seguridad. Tenemos los salmos, el Salmo 91, el Salmo número 27. Tenemos salmos para leer en voz alta y activar nuestra fe, ¿sí? Para que contrarreste todo esto que están trayendo el temor, desencadenando todas estas emociones y estos sentimientos que hacen que nos paralicemos, ¿sí? Si en este tiempo has estado así, déjame decirte que la única salida es la palabra de Dios. Cuando yo empiezo a activar mi fe, tengo la certeza de que Dios me acompaña en cada situación, ¿sí? Lo único que va a contrarrestar todo este miedo es la fe en Jesucristo. Vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 8, versículo 13. Mateo 8, versículo 13. Y dice, estaba hablando de Jesús en este momento que sanaba al siervo de un centurión, ¿sí? Mateo capítulo 8, versículo 13 dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y el criado fue sanado en aquella misma hora. Mire, el centurión se acercó al Señor, que estaba en ese momento, como hablaba en esa época, él enseñaba, hacía milagros y prodigios, se lo hago cortito. Pero usted léalo, siempre lea la palabra completa, porque las palabras son perlas, tienen secretos y cosas para nosotros. Cuando el centurión se acerca y le dice lo que le estaba pasando, el Señor le dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Esto es muy importante, ¿cómo creíste? ¿En qué estoy creyendo yo en este tiempo? ¿En que voy a salir a la calle y me voy a descomponer? ¿En que voy a salir a la calle y me van a volver a asaltar si lo he pasado? ¿En que me va a pasar algo malo? ¿En que si viajo en el colectivo me va a faltar el aire y me va a bajar la presión? ¿En que a la noche cuando me acueste no voy a poder dormir? ¿En qué estoy creyendo o le estoy creyendo al Señor? Para poder creer en el Señor tengo que conocerlo y siempre vuelvo a lo mismo. Tengo que tener intimidad. Lectura e intimidad. Es el punto clave para poder contrarrestar esto que hace el miedo. Esa simple palabra desencadena un montón de cosas que nos tiene cautivos, ¿sí? El segundo punto, creer que el Señor es nuestro ayudador. Volvemos a Hebreos, pero esta vez vamos a ir a Hebreos capítulo 13. Filipenses. Ay, no lo puedo encontrar, se me fue. Hebreos capítulo 13. Mi Biblia pobrecita está toda rota. Eso de tanto uso. Como dice el pastor, si la Biblia no está marcada, no está usada. Bueno, la mía ya está pidiendo socorro. Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6. Mire lo que dice. Sean vuestras costumbres sin avaricias. Habla de los deberes cristianos este capítulo, ¿sí? Léalo, siempre le digo que es hermoso leer completa la palabra, no se quede solo con un versículo. Capítulo 13, versículo 5.
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, muchas veces el hombre ni las circunstancias son reales. Volvemos al principio. Los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, ¿sí?, se forman en la parte limboide del cerebro. Tenemos 3 partes. Un 80% que es el cerebro con el que usted puede decidir y hacer. Me levanto a la mañana, me pongo un pantalón negro, me pongo un pantalón blanco. Después tenemos los 2 restantes, limboide y reptiliano. Esas 2 partes no las podemos manejar. Son el inconsciente y el subconsciente. Los ataques de pánico, como la ansiedad, que provocan este temor desenfrenado y que provocan todas estas emociones que habíamos dicho, provocan estados irreales. Y ahí es donde trabaja el enemigo. Por eso le digo, usted acuérdese que el taller del diablo es la mente. ¿Sí? Él le quiere hacer creer que realmente vas a salir y te vas a descomponer. Y por supuesto que son emociones que se sienten. El cuerpo físico lo siente. Pero si el Señor a mí me está diciendo que podemos decir confiadamente, no temeremos ni del hombre, ni de nada que se pueda presentar, porque Él va a ser nuestro ayudador. Es importante, en el punto número 2, confiar en que el Señor va a ser mi ayudador bajo cualquier circunstancia. Vamos a ir a Marcos, capítulo 4. Yo sé que lo estoy paseando por la Biblia, pero siempre la palabra del Señor es bueno comer de la palabra y ver todas las cosas que Dios nos da en la palabra. La palabra es el secreto, la palabra es la consistencia y la llave es la oración. ¿Sí? La palabra y la oración son la salida para cualquier situación. No van separadas una de la otra. Necesitamos unir palabra y oración. ¿Sí? Mire lo que dice en Marcos capítulo 4, en el versículo 35, conocidísimo, Jesús calma la tempestad. También está en Mateo, que habíamos leído al principio. Los 2 son iguales. Mateo está en el versículo 23, Mateo 8, 23. Y usted acá yo lo leo en Marcos porque está mejor expresado, más larguito, un poquito más largo. Cuando habla de que Jesús calma la tempestad, en la reseña de mi Biblia de estudio, dice que la autoridad de Jesús sobre la tempestad muestra el poder del reino de Dios, que está presente en lo que Él dice y en lo que Él hace. Reino de Dios. Yo soy hijo del Señor. ¿A dónde pertenezco? Al reino de Dios. ¿Tengo la misma autoridad que el Señor? Sí. Y la autoridad que yo tengo en Cristo Jesús tiene el poder para modificar las cosas. Y esto depende de lo que digo y de lo que hago. ¿Sí? Si yo me levanto diciendo que hoy voy a tener me voy a descomponer, me va a ir mal, si salgo me puede pasar algo, si viajo en el colectivo me voy a sentir... Si yo creo y digo esto, lo estoy declarando. Cuando Dios acá nos está enseñando, el Señor nos enseña sabiamente que tenemos autoridad en la palabra. Dice que en aquel día, cuando llegó la noche, dijo, pasemos al otro lado. Estaban los discípulos con el Señor en la barca, ¿sí? Vamos al versículo 37. Dice que se levantó una gran tempestad que vino y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, es decir, que ya se cubría de agua y se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, respondió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Esta parte donde dice y levantándose, reprendió. La palabra reprendió se usa para expulsión de demonios. Esto lo tengo en la reseña de la Biblia de Estudio. Dice, es la palabra que se usa para hablar acerca de la expulsión de demonios. Usted tiene que reprender todos estos síntomas y creer que Dios es su ayudador. ¿Sí? Activamos la fe. Y cuando activamos la fe,
Creemos en el Señor, que Él es nuestro ayudador. Usted puede orar y declarar con la misma autoridad que el Señor le dijo a la tempestad que se calmara, a todos estos síntomas, enmudezcan en el nombre de Jesús. Siempre le digo que lo que no es de Dios viene de parte del diablo. Y si algo viene del enemigo, como cristiano yo no lo tengo que querer ni aceptar. Y siempre lo voy a taladrar con esto. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los chicos se ríen, pero es cierto. Nosotros le permitimos al enemigo que venga, que se siente a tomar mate con nosotros, charlamos con él. Ay, sí, me siento re mal, re descompuesta, es esto, que tengo taquicardia, que me agarra así. ¡No! Usted tiene autoridad para decirle, crea que el Señor es su ayudador. Si el Señor se levantó, reprendió al viento y al mar y se hizo gran bonanza, nosotros pertenecemos al mismo reino, tenemos la misma autoridad. Es importante lo que hablamos y lo que declaramos. ¿Cómo vamos a saber lo correcto si no leemos la palabra? ¿Cuántos versículos hay acá adentro que son el socorro del cristiano? El más conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿lo creo realmente? ¿Creo que Dios es mi ayudador? ¿Esto activa mi fe o lo digo por decir? Porque acuérdese que usted puede llorar, compadecer, tirarse en el piso, hacer lo que quiera, pero lo que mueve la mano de Dios es la fe. Es lo único que va a mover la mano del Señor. ¿Sí? Activo la fe. Creo que el Señor es mi ayudador. Y vamos a ir al punto número 3, el más importante. Hay que cambiar los pensamientos. Para cambiar los pensamientos tengo que aprender a declarar la palabra. Yo declaro la palabra y los pensamientos se cambian. ¿Sí? Esto es importante. Obviamente, ¿a dónde vamos? Filipenses 4:8. Y dice así, que lo tengo acá. Filipenses 4:8, todo lo conocemos. ¿Qué dice? En esto pensad el título. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Mire, yo le voy a decir la verdad. Este ha sido un versículo y un caballito de batalla para mí. Cuando vienen esos pensamientos de temor, cuando a la noche no podemos dormir, cuando empiezan las palpitaciones, cuando viene el ataque de pánico, cuando viene el ataque de ansiedad, no. Yo voy a pensar en vos, en el único digno de alabanza. Todo síntoma se va. Enmudezca todo aquello que quiere venir a mi mente y que no es real. Dios es mi ayudador. Active la fe. Piense en Él. Piense en Él. Él prometió que no nos iba a dejar. No se dormirá el que nos guarda. La mano del Señor, Él está continuamente mirándolo. Pasa que muchas veces nosotros nos embaucamos en estos problemas, nos engañamos a nosotros mismos creyendo que no hay salida, que vamos a depender de una pastilla, que vamos a depender de un médico. Los médicos son de bendición porque Dios ha permitido la ciencia, pero no hay nada que lo supere a Él. Nada. No hay pensamiento, no hay temor, no hay angustia, no hay nada que supere a Cristo. Nada. Nada. Cuando los médicos dan un veredicto, una enfermedad terminal, cuando nosotros sabemos que el único que puede revertir eso es el Señor, depende de creer en Él, activar la fe y cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra manera de pensar. Es fundamental. El cristiano necesita cambiar la manera de pensar. Siempre tiramos a los pensamientos fatalistas. Me va a ir mal, no sé cómo me irá, y si Dios quiere que le vaya bien. Dios quiere bendecirlo, te bendeciré y serás de bendición. Dios quiere, pero es necesario que usted crea. ¿Sí? Y lo último que le voy a decir y lo más importante. Para poder cambiar el pensamiento yo tengo que conocer verdaderamente al Señor. Cuando yo conozco al amor de Dios, todas las cosas cambian. Porque Él es tan amable, tan bueno, que todo temor, todo lo que pueda venir, se modifica. Vamos a ir
al último versículo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Hermoso este versículo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el amor te lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero mire, yo me quedo con esta parte. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es el perfecto amor? ¿Quién puede tener ese amor tan extenso que nada lo limita? Cristo. Es fundamental que usted conozca al Padre, que usted tenga tiempo con Él. Cuando usted pasa tiempo con Él, se disipa el temor, se disipan los ataques de pánico, se disipa la ansiedad, comienza a irse la depresión. Y si usted está en un médico y están con pastillitas de esas recetadas, y siga haciéndolo. Usted no deje de golpe todo, pero deje que Dios trabaje. Y cuando Dios hace un milagro, lo hace completo, no hace las cosas por la mitad. Dios no es un Dios de la mitad, Dios es un Dios completo. Amén. Estos 3 puntos que yo les doy prácticamente me han salvado la vida, porque cuando me declararon el hipertiroidismo, lo primero que me dijo el médico fue: amigate con la enfermedad y esto te va a traer ataques de pánico, depresión y un montón de otras cosas. Y si hay algo que yo supe desde el primer momento, es que si algo no viene de parte de Dios, yo no lo quiero en mi vida. Y le contesté al médico: yo nunca me voy a amigar con la enfermedad. Usted nunca se amigue con estas emociones y estos sentimientos. No se amigue con el temor. No se amigue con eso. Porque no es de Dios. Y lo que no es de Dios, el cristiano no lo quiere en su vida. Amén. Acuérdese, active la fe. Crea que el Señor es su ayudador. Y conozca al único y perfecto amor que echa fuera todo el temor. Espero que le haya sido de bendición. Vamos a hacer una oración para sellar la palabra. Y seguramente, hermano querido, si usted hace esto, si usted lo pone en práctica, le va a ir bien. Porque a mí me fue bien y Dios no hace acepción de personas. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, queremos que tú en este momento visites los hogares. Yo no sé cómo están mis hermanos, pero tú que lo sabes todo, Señor, que eres omnipotente, omnipresente y omnisciente. Yo te pido que en este momento, Espíritu de Dios, todos aquellos que están pasando por estas emociones, por ataques de pánico, por ansiedad, por ataques de llanto, todas estas personas que están pasando inseguridades, fobias, en el nombre poderoso de Jesucristo, que puedan en este tiempo revertir estas situaciones. Declaramos que el perfecto amor echa fuera todo temor en esta noche. Señor, decretamos en los cielos que tú eres nuestro ayudador, confiamos en ti, aumenta nuestra fe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tú eres el Dios sanador, eres el Dios ayudador, tú eres el Dios proveedor, tú eres el Dios de amor. Por eso en esta hora lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que pongas en mis hermanos el querer como el hacer, tanto orar como buscar de tu palabra, y que este sea un tiempo de victoria para todos aquellos que estaban pasando esta necesidad. Señor, echamos fuera en este momento, callamos y enmudecemos todo temor que pueda venir a nuestras mentes, que pueda venir a nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Y decretamos que confiamos en ti, Señor, que tu vara y tu callado nos infundirán aliento. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Padre, en esta noche. Amén y amén. Espero que esta palabra te sea de bendición, hermano, que el Señor te bendiga mucho y espero verte la próxima. Dios te bendiga. Chao, chao.